Bueno, buenas tardes. Vamos a proseguir en lo que se van incorporando el resto de personas y ponen ya te han puesto la presentación. Bueno, voy a presentar a Antonio Oyuela Jayo, que es doctor arquitecto y urbanista profesor de paisajismo ecológico de la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro, ¿no? Y miembro del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales y de la Comisión Especial de Geomántica del Consejo Superior Geográfico, entre otras cosas, que va a hacer una presentación sobre la política del paisaje. Aguantad, porque esto ya conocéis a Antonio, nos va a dar una visión, yo creo, bastante Quiere decir integradora. aguantad porque merece la pena. Claro, hombre, por No sé supuesto. por qué se le han ido las palabras. Venga, Antonio. Bueno, muchas gracias al Consejo y al Colegio de Aparejadores por invitarme, a Jero también, aunque queda todo en familia, y a vosotros por estar aquí, y a los que estén en streaming también por atenderme, ¿no? Os voy a contar una preocupación en la que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, que es la ruptura del urbanismo tradicional, ¿no? Tenemos una ley de urbanismo del año 56 que, con algunos cambios y algunos ajustes importantes que luego incluso se han dado marcha atrás, pues sigue vigente desde entonces, ¿no? Con una metodología de trabajo, pues como siempre, suelo urbano, urbanizable, suelo rústico, y algunas de las cuestiones fundamentales del desfuncionamiento de este tipo de urbanismo pues se han venido comentando esta mañana, ¿no? Sobre el suelo rústico, sobre el tema de la energía y la edificación, sobre el tema del tratamiento del espacio público, habiéndose convertido prácticamente en una ley que solo trabaja el tema jurídico, los derechos y deberes de los propietarios en el suelo urbano y económico, ¿no? El valor que eso tiene dentro de lo económico. Y hemos perdido la oportunidad de un gran instrumento, que es el urbanismo, aplicarlo de otra forma, ¿no? De una forma más transversal, más integrada y de una forma, podríamos decir, un poco más participativa, ¿no? Eh, en mitad de todo esto, en el año 2000, yo no sé si lo conocéis, se firma el convenio, los catalanes lo conocerán mejor que nosotros, porque montaron rápidamente el Observatorio del Paisaje antes de que nosotros firmáramos el propio convenio. Tardamos 8 años como Estado en reafirmar el Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, que en España solo se ratifica, como digo, en el 2008, ¿no? Y ese convenio, tengo que decir, yo soy miembro de la Comisión Especial de Geomática del Consejo Superior Geográfico, pero soy miembro sobre todo de varios comités científicos de ICOMOS, que es el Grupo Asesor de UNESCO para Patrimonio Mundial. Y de ellos, uno de los comités a los que pertenezco a nivel internacional es el Comité de Paisajes Culturales, ¿no? La Convención del Paisaje nace un poco vinculada a esto, ¿no? Nace en Florencia, con la Carta de Florencia, que es una carta que intenta reconocer los valores paisajísticos del patrimonio. Pero como veis en la propia definición y luego vais a ver en el desarrollo del convenio, va mucho más allá. Intenta que todo sea considerado paisaje y todo sea entendido desde su dimensión ambiental, social y económica. Y por tanto, desde los grupos sociales que lo forman, que lo gestionan y que van a ser herederos de ese patrimonio en el futuro. Por tanto, todo es paisaje, ¿eh? Para la Convención Europea del Paisaje, eh, el paisaje es lo bueno y lo malo, lo rural y lo urbano, lo excelente y valioso y lo que no vale para nada. Es decir, paisaje es más una forma de entender el territorio que un elemento en sí mismo, que se pueda definir como tal, ¿no? Eh, Sabiendo que cualquier territorio, cualquier espacio, cualquier escala del ambiente en el que vivimos tiene todas esas dimensiones paisajísticas que el convenio intenta, digamos, que apliquemos, ¿no? Y es importante, quizá mejor que en el propio convenio, se ve en la Carta de Ministros del año 2006, que es una carta que da unas directrices para la aplicación del convenio a nivel europeo. Y aquí se ve varias cosas muy interesantes. Primero, lo que os acabo de comentar, o sea, que todo es paisaje, que no nos tenemos que dedicar solo a los paisajes de excepcional valor, como hicimos en España. En España, cuando se ratifica el convenio en el 2008, se divide, ¿no?, como juicio salomónico, y se da una parte a cultura y otra parte a medio ambiente. Medio Ambiente acaba haciendo que al final lo aprueba un año antes de la ratificación del convenio,
la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que reconoce los paisajes de valor excepcional de carácter ambiental, y en el patrimonio cultural todavía estamos en ello, ¿eh? Estamos trabajando, se ha hecho un catálogo de paisajes excelentes de España, de más de 101 paisajes. Se está trabajando en el Plan Nacional de Paisajes por parte del Instituto de Patrimonio Cultural Español, pero no se asume esa dimensión transversal del paisaje que tendría que afectar a todas las políticas públicas. Y cuando digo todas, es todas, tanto a las políticas de por ejemplo, de mejora de la eficiencia energética, como las políticas agrícolas o las políticas sociales o las políticas económicas, políticas urbanísticas y de ordenación del territorio como tal, ¿no? Daros cuenta que el convenio es del año 2000 y a partir del año, eh, creo que es del año 2015, aunque ya había una versión anterior de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se llaman los Objetivos del Milenio, que creo que son del año 2000, y luego se hacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a ver ahora un pequeño recorrido de cómo llegamos a esto. Es decir, ya se está trabajando en las dimensiones del desarrollo sostenible. Ya se está entendiendo que el desarrollo sostenible no se puede entender como una suma de elementos, sino que se tiene que entender como una especie de sistema donde cada elemento cuenta, pero lo que más cuenta es la forma de coordinarlo y de relacionarlo entre sí, ¿no? Un caso excepcional en el que estamos trabajando en Valladolid, y os van a presentar en breve Néstor, en un trabajo que estamos haciendo además conjuntamente con ITEC y con eh, Voxel, con Novaltra, con eh, Visualur, ¿no? Es el trabajo sobre temas de eficiencia energética. Y aquí, de nuevo, vais a ver cómo, aunque nosotros estamos trabajando específicamente en el tema de edificación, para nosotros es un paso dentro de un proceso que es mucho más complejo y que va a tener que implicar otras áreas. Porque el problema que queremos resolver, que es el problema de las emisiones de carbono, pues de gases de efecto invernadero, para ser más exacto, es un problema que no afecta solo a la edificación. Es más, a la edificación le afecta muy poco a escala global, ¿eh? Según la Unión Europea y la directiva que se acaba de aprobar ahora, la EPBD, es un 40% de las emisiones de la Unión Europea. Pero según los datos globales de instituciones como el IPCC, es apenas entre un 6 y un 8% lo que se debe a edificación. Por tanto, el transporte, la gestión forestal, la gestión agrícola o la gestión de los propios espacios públicos y de cómo eso se relaciona con la propia edificación, como contaba Charo esta mañana, es las soluciones de la naturaleza que contribuyen a mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios, ¿no? Pues son igualmente importantes y, por tanto, no nos podemos dedicar exclusivamente a trabajar con la edificación. Eso sería, por más que sea una prioridad ahora, por más que tenga un gran apoyo institucional y económico, no deja de ser una pieza, y no muy grande, de ese puzzle enorme que tenemos por delante, ¿no? Os decía lo del desarrollo sostenible, ¿eh? Y a mí a veces me da un poco rabia cuando veo que la gente se centra solo en el capítulo 11. Bueno, es que el consumo y la producción responsables, que es el capítulo 12, la acción por el clima, que es el capítulo 13, incluso la vida submarina, si lo sabéis y si no lo sabéis os lo digo yo, Ibiza eh, está declarada Patrimonio Mundial en parte por las praderas de Posidonia, es decir, la relación de la vida submarina con la vida terrestre es muy importante. Nosotros trabajamos en Río de Janeiro para UNESCO y trabajamos mucho con los estuarios y con las áreas de las distintas sistemas de terrazas oceánicas, ¿no? Que llegan a Río de Janeiro, que mantienen una biodiversidad altísima y que tiene una relación directa con la biodiversidad terrestre, ¿no? Por tanto, cuando estudiamos los objetivos de desarrollo sostenible y lo intentamos relacionar con los procesos de planificación territorial o de planificación urbana, nosotros nos gusta trabajar con los 17, ¿no? Y no trabajar exclusivamente con el que parece que nos afecta más, que es el capítulo 11 o el capítulo 7, ¿no? Y esto tiene un desarrollo paralelo con lo que hemos venido haciendo en los comités científicos internacionales de paisaje a nivel mundial, porque al mismo tiempo que se hace la Convención Europea del Paisaje, 8 años antes se había declarado una tipología nueva dentro del patrimonio mundial que en la Convención del 72 solo reconocía patrimonio cultural, natural y mixto, y reconoce una nueva categoría que se llama de paisajes culturales.
Hoy de los casi 1.200 bienes declarados Patrimonio Mundial, 150 son en la categoría de paisaje cultural. Y yo creo que iniciaremos procesos de resignificación para que sean los 2.000, porque no se puede entender ningún patrimonio mundial, ni ninguna porción del espacio, como decía antes, por pequeña que sea, sin entenderla desde una dimensión paisajística. Al hilo de todo esto, el Convenio Europeo del Paisaje nace en Florencia, y en Florencia nace también una, no me gusta llamarlo metodología, una forma de entender cómo gestionar el patrimonio mundial que en UNESCO llamamos de Historical y Urban Landscape. La especificación de UNESCO de HUL, Historical y Urban Landscape, en castellano paisaje urbano histórico, es una especie de forma de entender lo que os quiero contar hoy. Una planificación holística y transversal pensada desde el paisaje y no pensada solo desde el edificado o desde lo construido, sino pensada desde la integración que eso tiene no solo con el espacio público, los espacios libres que hay alrededor y cómo funciona y con la propia naturaleza que forma la ciudad, sino con la propia sociedad que lo habita y, por tanto, con valores inmateriales y formas de trabajo transversales, ¿no? Os he querido traer esto, que es una especie de agenda de lo que va pasando, ¿no? Desde el año 2000, cuando se firma la Convención Europea del Paisaje, y desde mucho antes incluso, daros cuenta que el informe Brundtland, ¿no?, que es el que instaura el tema del desarrollo sostenible, es del 87, pero antes, ya en el 72, el Club de Roma había escrito un texto sobre los límites del crecimiento, ¿no?, que intentaba establecer los límites desde una perspectiva ambiental, sí, pero también desde una perspectiva social, ¿no? Hablaba que no podíamos crecer tanto. Hay un documento fantástico construido por UNESCO del año 74, que es un resumen de lo que decía el informe de los límites del crecimiento, que ya da vértigo, en el 72, ¿eh? Imaginaros si se volviera a hacer ahora un elemento parecido. Yo creo que en el 72 estábamos en torno de 3.000 millones de habitantes y ahora creo que ya hemos excedido los 8.000 millones para llegar a unos 10.000 millones de habitantes en torno al 2050. Entonces, todo esto va cargando una serie de procesos en los cuales hay otro hito importante, que es la Cumbre de Río del 92, donde se empieza la Cumbre de Río. Esto me gusta explicarlo porque yo he vivido en Río de Janeiro 3 años y conozco muy bien la ciudad de Río y toda la idiosincrasia brasileña que hay en torno. He trabajado en la cumbre de la COP30, que se va a desarrollar ahora en el 2025. Estuve en Belén de Pará en abril del año pasado. Y hay un punto de inflexión muy importante que ocurre en la cumbre de Río, que luego se va a reforzar en la cumbre de Río +20 en el 2012, que es que las cumbres, las COP, que se orientaban al desarrollo sostenible, se dividen en 3 grupos, que son las COP que conocemos hoy, porque son las más activas, no porque la otra haya desaparecido, es que se reúne cada más tiempo, ¿no? Que son la COP de desertificación, la COP de cambio climático y la COP de, ahora se me ha ido, biodiversidad, ¿no? Existen una serie de cumbres que se van sucediendo. O sea, no solo está la COP del cambio climático, que es la que conocemos, la número 29 va a ser ahora, en noviembre, la 30 será en Brasil en el 2025, sino que existen otra serie de cumbres que tratan los 3 aspectos que para mí son fundamentales y que tiene que resolver cualquier política, sea urbanística, territorial o infraestructural, que trabaje el territorio, que son la desertificación, erosión y pérdida de suelo, pérdida de la calidad del suelo, que es lo que necesitamos para alimentar este planeta, que cada vez va creciendo más, el tema de la biodiversidad y el tema del cambio climático, ¿no? Si lo vemos en términos de UNESCO y de lo que vamos discutiendo en UNESCO, como os decía, en el año 92, coincidiendo con la Cumbre de Río, se declara el paisaje cultural, es el año anterior en realidad, me parece, el año 91, paisaje cultural como una categoría de patrimonio mundial de UNESCO, pero quizá el punto más interesante es en el 2011, cuando UNESCO intenta que quienes colaboramos en las tareas de no solo de declaración de bienes de patrimonio mundial, sino en la tarea de gestión, incorporemos el Historical y Urban Landscape, o sea, esa visión transversal que nace de un gran arquitecto italiano, que era, aparte de, aquí ahora somos buenos amigos, él era alumno del que fue mi profesor de urbanismo en Milán, cuando yo estaba en Milán, que era Giuseppe Campos Venuti. Este es Francesco Bandarin, ¿no? Que si le
buscáis todos los textos importantes sobre Historical Urban Landscape, que es esta visión transversal del patrimonio cultural, nace de ahí, ¿no? Y de toda la herencia del paisajismo italiano de los años 60, ¿no? Los planes regionales de paisaje de Italia, ¿no? Que son paradigmáticos en todo lo que estamos discutiendo ahora mismo. Si lo vemos desde el punto de vista urbanístico, en esta línea de tiempos, pues también tenemos la ley de urbanismo del 56, la del 75, 76, creo que es, luego la ley de régimen del suelo del 92, etcétera, y todo esto va evolucionando a partir de la entrada en valor de las políticas europeas. Y las políticas europeas se empiezan a preocupar por otra serie de aspectos que no son incorporados en las políticas urbanísticas. Sale la directiva del agua, sale la directiva Hábitats, de protección de los ecosistemas. En fin, salen una serie de políticas que no son introducidas. El urbanismo se sigue dedicando al tema inmobiliario y se sigue dedicando apenas a los temas jurídicos y a los temas económicos, pero no se dedica para nada en cómo integrar estos grandes desafíos de escala mundial dentro del planeamiento urbanístico, ¿no? Sí es verdad que tenemos la ley de rehabilitación urbana, esta mañana se comentaba algo de eso, y regeneración, pero es verdad que se está quedando más en una ley que en una acción de regeneración urbana a nivel nacional, que es lo que pretendía ser, ¿no? Y a partir de ahí, algunas comunidades, y pongo siempre como ejemplo Cataluña, porque realmente lo integró en sus políticas urbanísticas a través del Observatorio del Paisaje, integró el Convenio Europeo como un mecanismo, llegando a definir que los planes territoriales y los planes urbanísticos tenían que incorporar catálogos y cartas del paisaje y, por tanto, entender cómo funcionaba todo el ecosistema municipal, no solo el ecosistema urbano construido, ¿no? Y creo que eso es una de los puntos más importantes, ¿no? Luego va surgiendo la Ley de Economía Sostenible, la Directiva Hábitat, la Directiva del Agua, pero no se integran. O sea, son como eh, eh, compartimentos estancos, ¿no? Y que funcionan de una forma completamente desconectada con el resto de aspectos, ¿no? Entonces, a partir de esta lectura un poco transversal que os he hecho y rápida, os dejaré las diapositivas para el que quiera verlo más en detalle, he hecho una propuesta que es un decálogo de cómo tendría que ser ese urbanismo, ¿no? Un urbanismo basado en el paisaje, ¿no? Y parte de premisas muy básicas que venimos hablando en el urbanismo desde tiempos de los griegos, ¿no? Pero que no llegamos a aplicar, que no somos capaces de llevar adelante, ¿no? El tema de la ordenación de usos del suelo de forma sostenible, siempre ponemos de ejemplo. No es que en la Edad Media el comerciante en el París, en la Rue de Rivoli en París pasa lo mismo, ¿no? El comerciante tenía abajo su comercio y vivía él arriba en un piso de 500 metros cuadrados. Sus dos directores principales del negocio en el siguiente piso, pisos de 250 metros cuadrados. En el siguiente piso ya estaban divididos en cuatro, y entonces eran pisos de 100 metros cuadrados. Había una flexibilidad en la residencia y además una proximidad a la actividad económica y, por tanto, hacía que la ciudad funcionase de una forma mucho más razonable que nuestras grandes metrópolis en las cuales perdemos 3 horas o 4 horas de desplazamiento todos los días, con el estrés que eso supone y que se ha comentado muy bien esta mañana, ¿no? Por tanto, la distribución de los usos del suelo y la misticidad de usos del suelo es un aspecto muy importante en la gestión de los planes, que no quiero llamar ya urbanísticos, de los planes paisajísticos, que van a integrar todas estas políticas viendo el territorio de una forma más transversal, ¿no? Esto también tiene que ver, y no es lo mismo, con el tema de centralidades, ¿no? Cuando yo estaba en Río de Janeiro, Jaime Lerner, que es un gran urbanista brasileño, estaba haciendo el plan metropolitano de la Baixada Fluminense, ¿no? De todo el área del entorno de Río, 11 millones de habitantes. Río de Janeiro son 6 millones. Y la primera propuesta que hizo y que negoció con todos los ayuntamientos, más de 27 ayuntamientos en el entorno de la Baixada, era recentralizar las actividades económicas. Es decir, los grandes polígonos industriales, los grandes centros económicos, repartirlos y no centralizarlos solo en el centro de Río de Janeiro. El centro de Río de Janeiro es un desastre, o sea, un desastre literal. O sea, a las 5:30 de la tarde desaparece, no hay nadie. Se terciarizó tanto que se ha gentrificado completamente, ¿no? Solo se usa para temas turísticos o para temas de negocios, ¿no? Oficinas. El precio se ha elevado muchísimo, las residencias han desaparecido, se ha llenado de ruinas, los edificios protegidos no se protegen porque no vale la pena, el coste
de reposición es tan alto respecto al coste de venta de nuevas edificaciones que dejan caer los edificios para luego iniciar reformas. El centro histórico de Río, que debería ser patrimonio mundial, es lo único de Río que es 3 veces patrimonio mundial que no es patrimonio mundial, y que no será nunca, creo yo. El tema de las políticas al cambio climático, como os he dicho, en marzo del 2000, en abril fue, del 2023 estuvimos en Belén de Pará, la futura capital de la cumbre de Amazonas, y estuvimos discutiendo cómo contarle al mundo, cómo hacer una agenda urbana que considere el cambio climático como una parte fundamental de su política urbanística y, por tanto, cómo reintegrar la ciudad de Belén, es una ciudad de 2.500.000 habitantes aproximadamente, con su territorio, ¿no? Con el territorio amazónico. ¿eh? En la ciudad de Belén confluyen 2 ríos muy importantes que son, aparte de que está en el delta sur del Amazonas, confluyen el río Xingu y el río Tocantins y, por tanto, tiene un flujo tanto de indígenas como de mercancías amazónicas muy importantes, y de eso ha vivido muchos años, ¿no? Con un mercado muy famoso, se llama el mercado del Vero Peso, construido 2 años después, 2 años antes, perdón, del mercado del peso de Medina del Campo, ¿no? Esta mañana estáis hablando de Medina del Campo. Bueno, pues coinciden los dos fundados por Felipe IV, pero el de Belén era un mercado para comercio internacional, ¿no? En nuestras colonias, en aquel momento, acordaros, Brasil era español, era el periodo de la Unión Ibérica. Entonces, lo que hicimos fue una serie de proyectos para intentar que el 50% del suelo del centro histórico, cuando hay aguas altas, que no inundaciones, sino que se producen procesos cíclicos de elevación y descenso de los niveles de las aguas en el Amazonas. Ahora estamos en un periodo, por ejemplo, de seca total. En muchos ríos amazónicos ha desaparecido el agua, queda solo un pequeño riacho. Y cuando sube el agua, pues en Belén, por ejemplo, pues inunda prácticamente el 50% del conjunto histórico. Entonces, había que hacer algo, ¿no? Y eso no solo es recurrente, sino que es incremental. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, el nivel de las aguas va subiendo cada vez más dentro del río Amazónico, ¿no? Aparte de eso, queríamos reconectar la ciudad de Belén con el territorio indígena, con el territorio fuera de la ciudad histórica, que es el territorio original de los indios marayuaras o de las tribus y pueblos que viven allí en el interior, ¿no? Visto esto desde una perspectiva más centrada en la gestión de las aguas y lo que llamamos los sistemas de drenaje urbano sostenible, en el caso de Belén, la forma de resolverlo era justamente esa. Había un sistema de canales que se profundizaba cada vez más, de forma que la evacuación de las aguas y el drenaje fuera mucho más eficiente, pero eso se está haciendo a nivel y no solo con los temas de drenaje urbano sostenible, sino con los temas, por ejemplo, de saneamiento, ¿no? En Belo Horizonte, otra de las ciudades de Brasil donde he vivido, hacen el sistema de drenaje con biovaletas, que son pequeños sistemas de depuración que están a la puerta de cada condominio o de cada casa. Y por tanto, la depuración no se hace en una central única de, de triple ciclo ni nada de eso. Se hace prácticamente en cada casa. Una primera depuración se hace en cada casa, de tal forma que las aguas que llegan a la depuradora principal llegan ya prácticamente depuradas. O sea, el sistema de reciclado de las aguas tiene que ver con algo que comentaban también esta mañana, del tema del reuso de las aguas para usos no humanos, para riego, para limpieza, etcétera, pero tiene que ver también con esto que estamos comentando ahora, con el saneamiento integrado y con el abastecimiento. Otro tema muy delicado es el tema de la vivienda. Ya antes lo he contado un poco con el tema de la Rue de Rivoli en París, que cuando yo llegué a París la primera vez, yo tenía 14 años, pero cuando tenía 18 me llamaba la atención que mis amigos todos se independizaban, porque por encima de esas viviendas que estábamos hablando habíamos llegado hasta la cuarta o quinta planta con 4 viviendas de 100 metros, ¿no? Pero luego llegaban las mansardas, y las mansardas eran habitaciones con usos compartidos, que eran la cocina y el baño. Y además de los usos compartidos tenía una escalera exclusiva, ¿no? Entonces yo llegaba a París, vivía en una cuarta o quinta planta, vivía en un piso bien, pero teníamos nuestra escalera barroca para subir a nuestra casa, ¿no? al apartamento principal, pero luego había unas escaleras de servicio, que era por donde vivía el servicio en el siglo XIX, que subían hasta las mansardas. Por tanto, gente joven, como yo en aquella época, tenían su propia mansarda, vivían independientes de su familia, pero siempre que subían por la escalera, pasaban por la cocina, cogían la comida y dejaban la ropa. Y entonces tenían servicio
digamos, dentro de la casa, y eso les da una cierta independencia. Eso no lo podemos hacer aquí porque todo lo que tenemos aquí son apartamentos de 3 o 4 habitaciones. Cuando te metes en una hipoteca es para toda la vida. Y entonces te metes en un piso donde no hay flexibilidad. A lo que quiero llegar es que nos hace falta generar un parque de vivienda que sea mucho más flexible, tanto para la gente joven como para la gente mayor. El otro día, me parece que fue en Cataluña, había unos apartamentos que llaman apartamentos multigeneracionales, ¿no? Para gente viuda muy mayor y para gente joven muy joven. Y eran apartamentos de 25 metros cuadrados. A veces, durante un periodo de tu vida, que puede durar 4, 5, 6 años y a algunos les dura toda la vida, necesitas una casa más pequeña, ¿no? Y eso no existe en el mercado inmobiliario español de momento. Por tanto, la necesidad de hacer este tipo de viviendas, y luego hablamos de otro tipo de cuestiones, ¿no? Que la vivienda tiene que tener materiales sostenibles, que tiene que ser una vivienda integrada con el entorno, que tiene que crear espacios de calidad, no solo por motivos estrictamente ambientales, de absorción de CO2, de filtrado de la temperatura o del aire, de la amortiguación térmica, sino también por cuestiones de creación de espacios vivibles, y espacios de compartición social, ¿no? En vez de cerrar cada vez más las viviendas, como está pasando mucho en las ciudades iberoamericanas, que la vivienda queda de forma exclusiva vinculada a la familia y no hay un espacio intermedio, tenemos que crear espacios progresivos desde el espacio público de la plaza hasta la casa. Otro trabajo tiene que ver con el tema de regeneración. No podemos estar hablando de sostenibilidad y seguir manteniendo un mercado de viviendas vacía, un mercado de viviendas subexplotada o subutilizada tan grande como el que estamos manteniendo en España. En torno del 20 al 25% de la vivienda no se usa o se usa para usos no permanentes, y por tanto no para uso permanente de vivienda y por tanto no se usa al 100% de su verdadero valor, ¿no? Muchos centros históricos, Cataluña de nuevo, inició una política de vivienda muy centrada en los conjuntos históricos y no en las periferias. O sea, empezar a hacer vivienda social no en la periferia, sino aprovechando lo que ya existe. ¿Por qué? Porque es más barato, porque todas las infraestructuras ya están ahí, porque la gente ya está ahí y porque muchas veces es más cómodo, más barato, más ecológico y mucho más sostenible utilizar los barrios tradicionales que no seguir expandiendo nuestras ciudades como si fuera esto un urban sprawl, ¿no? Un salto de mata. Otro tema importante para conseguir ese salto entre lo inmobiliario y lo paisajístico está en el uso de las infraestructuras verdes, ¿no? Cuando llegamos a Belo Horizonte en el año 2013, nos encargaron el plan director de ese parque que veis ahí. Tiene el mayor hospital de América del Sur, 6 hospitales, en realidad es un conjunto hospitalario. Al lado, un gran barrio residencial, pero el parque original que le veis ahí abajo, o le veis en el centro del plan, esa es la ciudad, la primera capital republicana de Brasil. Después de la declaración de la República, la primera ciudad que se eh, construye su propia capital dentro del estado de Minas Gerais. En este caso no era la capital federal, esa vendrá después con Brasilia, pero esta es del año 1894, más o menos la declaración de la República es del 92, y es en la época en la que se estaba construyendo Viena, en la que se estaba construyendo Barcelona, en la que se estaba construyendo París, el París de Haussmann. Incluso el propio paisajista que trabajaba con Haussmann va a trabajar en este parque, pero el parque nunca se materializa y se empieza a llenar con ferrocarriles, con autopistas, con zonas hospitalarias o con residencia, ¿no? Y nos dicen, tenéis que hacer el plan director. Digo, ¿del parque? Me dicen, sí, del parque. El parque eran 200.000 metros cuadrados, pero el parque original eran 700.000. Yo dije, del parque, no del parque original, del parque. ¿Me dais permiso para que pegue el salto? Me lo dieron y lo aprobamos definitivamente en enero del 2016 y lo que intentamos fue reconstruir el parque manteniendo la edificación existente. Sí, ya estoy acabando. Y ganamos el Premio Latinoamericano de Arquitectura del Paisaje el año 2016, pero introducíamos todo tipo de soluciones, soluciones de drenaje urbano sostenible, soluciones de aumento de la densificación, de plantaciones de especies que potenciaban determinados hábitats para mejorar la biodiversidad, de valetas, de sustitución de parkings por jardines, por ejemplo, ¿no? O de la construcción en el centro del parque de una cosa que estoy muy orgulloso y creo que se va a construir ahora,
que es el vivero forestal, un vivero vegetal, para plantación de las especies que iban a rehacer todo el parque, pero también para el resto de la ciudad que se iba a alimentar de ese vivero con alto potencial natural. Bueno, va a parecer que me paga el gobierno de Cataluña, pero es verdad que cuando me pongo a buscar ejemplos, muchas veces desde fuera, siempre me viene Barcelona, ¿no? Ya acaba Barcelona. Eh, en ese en esa lucha por la biodiversidad urbana y, por tanto, por la incorporación de infraestructuras verdes que se preocupan por los hábitats naturales que hay dentro de la ciudad, por tanto, por la naturaleza urbana, está el Plan de Barcelona, que hace un trabajo formidable en el año 2020. Yo creo que ahora está un poco como la misma política del paisaje, ¿no? Está en un vaivén, que no se sabe muy bien si sigue o si no sigue, ¿no? Yo creo que Barcelona y Cataluña en general se han dedicado a otras cosas, pero en este momento estaban muy centrados en estos aspectos y desde luego es un plan que ha sido modélico y que se reproduce y se replica por todo el mundo. Respecto al tema energético, como os digo, en Valladolid estamos trabajando, y se lo va a presentar ahora Néstor, en el plan, yo lo llamo ya plan de renovación, porque hemos copiado el nombre que le da la directiva que ha sido aprobada cuando nosotros ya estábamos trabajando en el proyecto. La directiva EPBD inventa una cosa que se llama los planes de renovación urbana, ¿no? Los planes de renovación energética, perdón. Y son planes nacionales, pero un plan nacional solo se puede construir a partir de pequeñas piezas, ¿no? Entonces, estamos trabajando en el plan de renovación de edificaciones en Valladolid. Pero yo sigo insistiendo mucho que este plan tiene que introducir rápidamente el transporte, todos los pinares y todas las áreas forestales que hay alrededor de Valladolid, las áreas agrícolas y sistemas de compensación locales. Esto, si me oye Lula o mis amigos brasileños, me matan un día, ¿no? Pero igual no hace falta compensar todo en los bosques amazónicos, sino que se pueden hacer pequeñas compensaciones a menor escala, y hacer que parte de esa compensación de Europa han salido miles de millones de euros, se haga en territorio europeo. También, cuando estábamos pensando esto, estábamos en pleno proceso de las luchas con los agricultores y con los temas fiscales relativos a ellos, ¿no? Voy a acabar ya con esto, que es el tema del transporte sostenible. También en el caso de Belén, en Brasil, una empresa fantástica, una de las mejores empresas brasileñas, se llama Embraer, hace aviones de menos de 150 plazas. Llegó a pasar a la Bombardier, que era la mayor empresa productora de yatos de pequeño porte, ¿no? O sea, aviones de pequeño porte. Montó una empresa específica que se llama VTOL. La empresa se llama AI no sé qué. VTOL es el producto. Ese taxi que veis ahí, que es un taxi eléctrico para 4 personas, están en fase ya de pruebas en Río de Janeiro y en Sao Paulo, que es la cuarta ciudad más con mayor tráfico de helicópteros del mundo, después de Tokio y creo que Ciudad de México, es la siguiente. Está Sao Paulo. Sao Paulo, área metropolitana, son 23 millones de habitantes. Bueno, pues esto va a cambiar completamente nuestras ciudades, ¿no? Sí, y os he traído encima unas imágenes de un gran arquitecto americano que muchos conoceréis, que es Frank Lloyd Wright, ¿no? En su plan para la extensión de las ciudades, ¿no? El Broad Acre City, ¿no? Lo habré dicho mal, pero es Broad Acre City, ¿no? Él construye un modelo de ciudad que el transporte, porque la ciudad se expande por el territorio rural y conecta lo rural con lo urbano, el transporte se hace a través de este tipo de vehículos. Y eso que ya estaba en los años 60 va a ser realidad en breve en las grandes metrópolis. En Europa nos costará más. Yo creo que vamos a ponerles más frenos de los que parece, ¿no? Pero esto ya está llegando a nivel mundial y grandes ciudades, y estoy hablando de China, que le ha comprado ya 50 taxis de estos, 50 vehículos de estos, VTOL, a Brasil, para copiarlos y hacerlos iguales en Brasil, ¿no? Y todo esto lo hacemos, y os lo va a contar mejor Néstor, con tecnologías de la información geográfica. Todo esto nace de los sistemas de información geográfica, las infraestructuras de datos espaciales de las que os han hablado hoy y os van a hablar mañana, pero también a partir de modelos BIM, ¿no? Un caso excepcional es el que es mi referencia mundial en materia de pensamiento paisajístico, que es Jan Mahar, que en los años 70, 60 y tantos, hace este libro que se llama Diseñando con la naturaleza, que tuvo una reedición hace poco por los 50 años. Y el primer trabajo que hicimos en aplicación de esta metodología, que fueron las directrices de Valladolid y entorno, que fueron Premio Europeo de Urbanismo del año 2003, ¿no? Hicimos lo mismo luego en Río de Janeiro, y es una metodología en la que no solo miramos la parte construida, la parte antrópica, sino que miramos
con mucho más cariño y mucho más detalle, si cabe, la parte natural, ¿no? La base natural del sitio, los ríos, la topografía, la orientación, etcétera, ¿no? Y todo esto pues, se desarrolla a través de una serie de pasos que no voy a entrar ahora porque creo que ya sería demasiado. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Antonio.